El Señor les bendiga una vez más en esta mañana. May the Lord bless you once again this morning. Qué bueno que usted está aquí. It's so great that you're here. Y hoy quiero compartir con ustedes un sermón And I want to share this morning a sermon que le he titulado Año Nuevo, Vida Nueva. that I've titled New Year, New Life. Y usted dirá, ¿y qué año nuevo si apenas estamos empezando el mes de octubre? And you might say, well, what new year? Because we're in October. Pero me estoy refiriendo, ¿verdad?, al calendario de los judíos. But I'm referring to the Hebrew calendar. El domingo pasado, en Israel, Last Sunday in Israel, se celebró el comienzo del nuevo año, they celebrated the start of their new year, el año 5753. 5,563, I believe he said. Y comienza una fiesta muy importante, And a very important festival starts. que en el mundo del judaísmo se conoce como el Rosh Hashanah, Then in Judaism, it's known as Rosh Hashanah, comienzo del año significa en hebreo. which literally translates from Hebrew as start of the new year. Y es un tiempo donde se hace mucha meditación, It's a time in which people meditate a lot. autoexaminación, They self-examine. un balance de los actos del año que ha finalizado, They think about the acts that took place in the year that was. se rectifica con oraciones y plegarias, They pray and do supplications arrepentimiento, of repentance. y se hacen planes y nuevos propósitos para el nuevo año. And they set goals and plans for the new year. Y algunos dirán, esto se parece mucho a las celebraciones del nuevo año nuestro. Some might say, well, that sounds like our New Year's, right? Y yo diría, no tanto. And I'd say, not quite. Porque es verdad que nosotros nos caracterizamos por hacer nuevos planes cuando llegue el nuevo año. It's true that we set new goals, resolutions. Este año sí voy a bajar 20 libras. This year I'm going to drop 20 pounds. Este año sí voy a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. I'm going to read the whole Bible, front to back. Este año sí voy a comenzar a servir en un ministerio. I want to start serving in the ministry this year. Y además hacemos nuestras fiestas, And of course, we celebrate. regalos, We have parties, gifts, comidas, food. pero hay algo que no hacemos en nuestras fiestas. But there's one thing that we do not do. Y es que en nuestra cultura más bien tendemos a mirar hacia el nuevo año, And that is that in our culture, we look forward to the new year, pero nunca pensamos en qué hicimos mal en el año que terminó. but we really don't self-examine what we did wrong in the previous year. En el judaísmo no es así. In Judaism, that's not the case. Ellos meditan en lo que hicimos mal el año pasado They meditate on what they did wrong last year para no hacerlo mal el próximo año. so as to not make the same mistake in the new year. Ahora, en esta fiesta hay algunos elementos muy importantes. There's a few important elements in this feast for them. Así que los voy a invitar a viajar en el tiempo y nos vamos hasta Israel ahora. So let's travel back in time to Israel. Hay algo muy importante que es el toque del shofar. Something very important for them, and it's the blowing of the shofar. Dentro de esta celebración simboliza muchísimas cosas. That in this feast, it has a great deal of symbolism. Simboliza el clamor del pueblo reconociendo a Dios como creador, Symbolizes the cry of the people, recognizing God as the creator, como el rey eterno. as the eternal king. ¿Saben ustedes lo que es un shofar? You know what a shofar is? Es un instrumento muy simple, It's a simple instrument, muy primitivo. very primitive in fact. Es hecho de un cuerno de animal. It's made out of the horn of an animal, Dentro del judaísmo tiene que ser un animal puro, no un animal inmundo. which must be a pure animal, not an unclean Así animal, que generalmente se usa el cuerno de un carnero which usually means they're using a goat. porque ayuda a recordar que fue un carnero I'm sorry, a ram, because it reminds them that it was a ram el que Abraham usó para sustituir a su hijo Isaac en el sacrificio. that Abraham used to substitute his son Isaac when he was going to sacrifice. Todo es bien simbólico, ¿verdad? Everything has a great deal of symbolism. Ahora, el shofar también puede ser de cuernos de gacelas, It could also be a gazelles horn, de antílopes, antelope horn, de cabras, goat horn, y se toca durante esta celebración and that shofar is played during the celebration en todas las plegarias matutinas in every single prayer that they do early in the morning. y es un llamado al arrepentimiento. And it's a calling for repentance. Por eso el sonido tratan de que se asemeje a un llanto, So they try to make the blowing of it to sound or a be un similar clamor. to a cry. Y es Dios que llora por un hombre que se aleja de él.
symbolizing God crying over man who keeps getting more and more far from Y him. es el clamor de Dios para que el hombre retorne a Él. And it's the cry of God for man to come back to him. Por otro lado, On another side, el sonido del shofar the sound of the shofar simboliza la liberación del sometimiento del pasado also signifies the freedom from the oppression that they had in their past y la esperanza de un nuevo comienzo, and the hope for a new beginning, un nuevo año, a new year ¿verdad? Que comienza. that begins for them. La palabra shofar The word shofar viene de la palabra hebrea shafar comes from the Hebrew word shafar, y significa hacer algo hermoso, which means to make something beautiful, hermosear, mejorar algo, hacerlo brillar, mejorarlo. improve something, make it shine. Ahora, es muy importante notar los diferentes sonidos del shofar. It's important to be able to distinguish the different sounds that they make with the shofar. Si viajáramos ahora mismo a Israel, If we were to go to Israel right now, seríamos testigos de esta celebración, we would witness this celebration porque empezó el domingo pasado as it started last Sunday y termina este día miércoles, and it concludes this Wednesday con otro día muy conocido, Yom Kippur. with another world-renowned day, Yom Kippur, Y vamos a hablar de eso en un ratito. which we'll get to in a little bit. Pero durante el Rosh Hashanah se tocan al menos 4 diferentes sonidos del shofar. But during the Rosh Hashanah, there's 4 different, plays that they do with this instrument. Y se los traje en esta mañana para que los escuchen. And we brought it this morning for you to hear it. El primer sonido se llama tequia The first sound is called tekia, y es un sonido largo, and it's just a long playing of the note, un sonido que no se interrumpe a long note that's not interrupted, y simboliza which symbolizes, que reconocemos a Dios como creador and we recognize Lord as God our Creator y como Rey eterno. and as eternal God. Este es el primer toque del shofar, la tequia. This is the first Escúchenlo play 3 that they do. veces. ¿Se dan cuenta de lo largo del sonido? Notice how long they maintain the note. Y digo esto para que noten las diferencias con otros toques. I mentioned it to be able to distinguish the other ways that they play this. Porque el segundo toque Because the second style that they play this se llama el shevarim. is shavarim, Y el shevarim es quebrantamiento. which means brokenness. Cuando hablamos de quebrantar, estamos hablando de romper. We literally mean to break something. Por tanto, el toque del shevarim So when they play this note, es el mismo sonido dividido en 3 toques. it's the same sound but chopped up literally into 3 notes. Se divide en 3 notas. Literally 3 times. Escúchenlo. ¿Lo escucharon? 3 veces lo tocaron. Did you notice how they chopped it into 3 times? 3 golpes. 3 times they played it. Quebrantamiento, Brokenness. rotura. Hay un tercer toque que se llama el terúa. A third one is called teduah, Y son 9 notas entrecortadas. which are 9 notes, kind of like chopped down even smaller. Es el mismo toque, pero todavía más cortadito. It's the same note, but albeit a lot smaller. Y es como un suspiro, un lamento. And it's as if it were a sigh. Of Escúchenlo. lament. Listen. Los que han viajado a Israel quizás puedan reconocer ese sonido, lo hemos escuchado. Those who have gone to Israel perhaps could recognize that sound. We've heard it. Por último, hay otro sonido And lastly, there's a fourth way in which they play que it, se conoce como la gran tequia, which is known as the Great Tekia, o en hebreo el tequia gendolat. or in Hebrew, Tekia Gendulah. Y este es el último sonido en la celebración. This is the last note that's played in their celebration. Y va a todo el pulmón que aguanta el trompetista.
And it goes as much long as they have to do it. Es un gran privilegio dentro del judaísmo Within their culture, it's a great privilege ser seleccionado para tocar la gran tequia. to be selected to play this great tekia. Dentro del judaísmo tiene que ser una persona intachable para tener ese honor de tocar la gran tequia. Within their culture, it's got to be someone without reproach to have this honor bestowed. Así que es el mismo sonido, pero hasta que el pulmón no da más. So it's the same one until they just can't breathe anymore. Escúchenlo. Hasta que queda sin aire. Until they're left breathless. Y este sonido se interpreta como Dios llamando, vengan a mí. And it's interpreted as God calling his people, come back, return to me. Ahora, entiendan, quizás ustedes han leído en la Biblia acerca del sonido de la trompeta. Maybe you've read in scripture the sound or the blowing of the trumpets. Cuando la Biblia habla de trompeta, está hablando de un shofar. When scripture mentions the trumpets, talking about a shofar. Y déjenme decirles que estos mismos sonidos eran los que se usaban cuando Israel estaba en el desierto. And these are the same sounds that they would use when Israel was in the wilderness. Cuando estaban los campamentos y había que desmontar el campamento y moverlo a otro lugar. When they had to build up and disassemble their tents. Se dice que la tequia hablaba de un lugar, It says that the tekia referred to a place. que el shevarí y el terú hablaba de desmontar el campamento, fraccionarlo, But the Shevarim and the Teduah talked about disassembling everything. y que la gran tequia hablaba de un nuevo lugar, un nuevo destino a donde nos estamos moviendo. And the Tekia Gadol referred to a great place that we're moving towards. ¿Entienden el simbolismo? Understand the symbolism? Así que hay tres cosas fundamentales en el toque del shofar. So there's three important things to make out of this. Primero, reconocer a Dios como el Dios creador y rey de todas las cosas. First, recognizing God as Lord Creator and Lord over everything. Segundo, quebrantamiento delante de Él. Secondly, brokenness in front of Him. Tercero, volver a Dios. And lastly, returning to God. Y la verdad es que nada ha cambiado. And nothing's really changed. La relación del hombre con Dios se sigue basando en lo mismo. The relationship between man and God is still based on the same thing. Todo hombre necesita reconocer a Dios. All man needs to recognize God. Todo hombre necesita quebrantarse y arrepentirse delante de Dios. All man needs to be broken in front of God. Y todo hombre necesita regresar a Dios. And every man needs to return to God. Y vamos a hablar de ese arrepentimiento porque aquí parece que falta algo, ¿verdad? And we're going to talk about that repentance because it would appear that something's missing here. Vamos a volver a esta celebración del Rosh Hashanah. We're going to go back to the celebration, the Rosh Hashanah, La palabra quiere decir cabeza de año. which literally means, it translates as head of the year. Rosh Hashanah, comienzo del año. Rosh Hashanah, the start of a new year. Día primero del mes de Tishrei. The first day of the month of Timrei, of the month Timrei. Y como ya les dije, se hace un balance del año pasado, And they recount what they did wrong in the previous year. pero se planea lo que se va a hacer para el próximo año. But they also plan, set goals for the new year. Sin embargo, a partir de ese primer día del año, However, from that first day of that new year, comienza un periodo de 10 días, there's a period of 10 days that begins, que en hebreo se conoce como Aseret Lemei Teshuvah, which is known in Hebrew as Asherei Lemei Teshuvah. y se traduce como los 10 días del retorno o del arrepentimiento. Translated as 10 days of returning or repentance. Se trata de un tiempo de autoexaminación, It's a time of self-examination, de constricción espiritual, of spiritual contrition, un tiempo donde Dios te convoca a que te deshagas de todo lo que a Él no le agrada, a time in which God's calling you to let go of all the things that do not please Him, todo lo que puede entorpecer tu relación con Él, that could interfere with your relationship with God, para que puedas rectificar so that you could make right, y, por supuesto, de acuerdo al judaísmo, vivir de acuerdo a la ley. and according to Judaism, live according to the law. Y al cabo de esos 10 días, And at the conclusion of those 10 days, hay un día muy importante, there's a very important day, que es Yom Kippur. which is Yom Kippur. Yom
Yom es la palabra día en hebreo. is literally the day for day, the word for day in Hebrew. Y Kippur And Kippur, significa expiar, which means to atone, el acto de la reconciliación. the act of reconciliation. Así que por 10 días nos autoexaminamos So for 10 days we self-examine ourselves, y al 10º día recibimos el perdón de Dios. and on the 10th day we receive the Lord's forgiveness. Nos reconciliamos con We're Dios. reconciled to Him. Y aquí está el arrepentimiento. And here's the repentance. Ahora, Rosh Hashanah Rosh Hashanah con Yom Kippur with Yom Kippur celebra a un hombre que es libre, celebrates a man who's free, aquel que ahora moralmente who morally se siente responsable, feels responsible, no solo por lo que hizo mal, not just for what he did wrong, sino también por lo que no hizo bien. but also for what he didn't do right. Y voy a explicar eso. And we're going to explain that. Muchas veces nosotros cuando nos autoexaminamos, Many times when we self-reflect, nos sentimos mal por las cosas que no hicimos correctamente. we feel bad for the things that we didn't do right, Pero casi nunca nos sentimos mal but we rarely feel bad por las cosas que deberíamos de haber hecho bien y no hicimos. for the things that we should have done right, but we didn't do. Solo rectificamos en lo que estuvo mal, We only rectify what was wrong en lo que hice mal, and what I did wrong, pero no en lo que dejé de hacer correctamente. but not what I didn't do that I should have done right. La Biblia dice Scripture says, que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, and he who knows to do right and still se does le not do cuenta como pecado. it is counted as sin. Así que So es importante no solo lo que hice mal, sino lo que no hice bien. it's important, not just what I did wrong, but what I didn't do correct. En Rosh Hashanah In Rosh Hashanah, también se come muy bien. it's also they also eat very well. Los judíos comen muy bien. The Jewish people eat very Y sus well, celebraciones son muy abundantes en comida. and their feasts have plenty of food. Y hay muchos platos que se preparan con manzana y miel durante esta celebración There's many plates that they prepare with slices of apple with honey, para simbolizar which symbolize el deseo de un año dulce, the desire for a sweet new year, muchas bendiciones para el nuevo año. many blessings in this new year. Los judíos se saludan The Jewish people, they greet each other con la famosa frase Shana Tová, with the famous phrase Shana Tova, que significa un próspero año. which means a prosperous new year. Y se bendicen unos a otros con una expresión. And they bless each other with an expression. Y quiero que presten atención a esta expresión. And I want you guys to pay attention to this one. Se las voy a decir primero en hebreo I'm going to say it first in Hebrew, y después se las traduzco. and then I'll translate it. No porque yo sepa hebreo, Not because I'm an expert in Hebrew, pero en hebreo se lee así. but in Hebrew it's read, Leshana tobati katef betehaten. Lashana Tova Tikatev Vehetahem. ¿Lo repetimos? No. Do not. Leshana tobati katef betehaten. Lashana Tova Tivaket Vehatem. Vamos a practicar más después. Right. It wasn't that bad. We need to more practice. Jinx, you're it. Pero lo importante es el significado. But the meaning's what is important there. Significa que seas inscrito y sellado para un buen año. May you be inscribed and sealed for a good new year. Recuerde esto. Remember this. Inscrito y sellado para un buen año. May you be inscribed and sealed for a good new year. Ahora, ¿cómo vemos nosotros en nuestra cultura occidental, tantos años después, todas estas cosas? Now, in our Western culture, how do we view these things today? Pues muchos dirán, esto suena atractivo, Many might say, well, this sounds attractive. esto me gusta porque estoy aprendiendo de la cultura de otro pueblo, I like it because I'm learning about the culture of another people. pero recuerden que el deseo de Dios para Israel era que fueran bendición al resto de las naciones. But God's desire with Israel was for his people to be a blessing to all the nations. Y esto a través de la promesa que Dios le había dado a Abraham. And this through the promise he had made to Abraham.
en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. In you and your seed, all the nations of the world shall be blessed. Pero Israel falla al propósito de Dios. But Israel fails to God's calling. Dios le dijo, me van a hacer un pueblo de sacerdotes. God told him, you're going to be a people of priests. Pero hasta el día de Nation of hoy priests. ellos fallan al propósito de Dios. But even to this day, they fail that Y hasta el purpose. día de hoy siguen atrapados en una vida ritual. And they're still stuck in a ritualistic lifestyle. Y todavía siguen esperando a un Mesías que ya vino, And they're still waiting for a Messiah who already came, pero que ellos no reconocen. but that they don't recognize. Ahora, quiero leer con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Now, I want to read in the letter Paul wrote to the church in Galatia, capítulo 3, versículo 19, chapter 3, verse 19, porque Pablo habla allí de la ley, because he talks about the law, incluyendo la ley ceremonial, including the ceremonial law, porque la ley también tenía otros aspectos, el aspecto moral, el aspecto civil. because the law had the moral aspect, the civil aspect. Pero esta fiesta es dentro de la ley ceremonial This feast is within the ceremonial law, y ellos la cumplen hasta el día de hoy. and they fulfill it even to this day. Pero miren lo que escribe el apóstol Pablo. Look at what the Apostle Paul writes. Entonces, ¿para qué sirve la ley? What purpose then does the law serve? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, It was added because of transgressions, hasta que viniese la simiente, till the seed should come, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Así que So, la ley the law era hasta que viniese la simiente. was to serve until the seed came, Y esa simiente es Cristo. that seed being Christ Jesus. La ley no es contraria a la promesa de Dios. The law doesn't go against God's promise. Lo dice Pablo en el versículo 21 Paul de says ese it mismo capítulo. 2 verses later, verse 21. Allí lo dicen. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Paul writes, is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. Así que la ley no viene a anular la promesa que Dios le hizo a Abraham en su simiente. So the law doesn't revoke the promise that God made to Abraham and his seed. Y si usted lee todo ese capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, And if you read this chapter 3 of Galatians, Pablo dice que la ley fue añadida 430 años después de la promesa he writes that the law was added 430 years after the promise, y era hasta que viniese la simiente, which would be until the seed came. pero no contradice la promesa, la ley. But it doesn't go against the promise of God. El autor de Hebreos dice The author of Hebrews que en el says pasado, en los postreros días, that in the last days, Dios le habló a su pueblo por medio de los padres, por medio de los profetas, God spoke to his people through the prophets and their pero fathers. que en nuestros días But that in our days, nos ha hablado por medio del Hijo, he's going to speak to us through his son, por medio de Cristo Jesús que vino a este mundo. through Jesus Christ who came to this Pero world. quiero que hagamos un paralelismo entre Rosh Hashanah, But I want you guys to parallel Rosh Hashanah, Yom Kippur Yom Kippur, y el Evangelio de Cristo and the Jesús, gospel of Christ, para que nos demos cuenta que es exactamente la misma cosa. so that we could realize and notice that they're exactly the same. Es Dios intentando rescatar al hombre. It's God trying to rescue man. Miren los aspectos de esta celebración judía. Look at the aspects of this celebration, this feast. Amén de todos los toques de chofar y todo lo que se hace. On top of all the times they blow that trumpet and all that, Es en primer lugar reconocer a Dios como creador y soberano absoluto. the first thing that they do is recognize God as a creator and Lord, absolutely. Es humillarte delante de Él. It's to humble ourselves inside of him. Es quebrantarte delante de Él. It's to break ourselves in his Es sight. arrepentirte de tus faltas y tus It's pecados to repent of our sins and our transgressions para poder recibir el perdón. so that we may then receive his forgiveness. Es lo mismo que el Evangelio. It's the same thing as the gospel. Saben, nosotros hoy nos hemos acercado a la cena del Señor. Today we approach the Lord's table.
encierra exactamente el mismo sentido. And it's the same concept there as well. Yo siempre digo que la cena es un acto de recordación. I always say that when we do communion, it's an act of remembrance. Recordamos que Cristo se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. We remember that Christ turned himself on the cross for each and every one of us. Pero también es un tiempo de autoexaminación. But it's also a time of self-examination. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí, Look at what the apostle writes. en el versículo 28. 1 Corinthians 11:28. Dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Tiempo de autoexaminación. We're called to examine ourselves. Cuando yo doy la clase para nuevos miembros, When I give the class for new members, yo siempre hablo de este versículo. I always speak of this verse. Y siempre digo que en mi país fui víctima de mala práctica en este versículo. And I always say that I suffered bad theology in my country with respect to this verse. Porque yo conocía pastores Because I knew pastors que se acercaban a un hermano who would approach a brother y le decía, por favor, usted no coma hoy de la cena del Señor. and they would tell him, hey, today don't partake in communion. Porque sabía que ese hermano estaba pasando por alguna prueba, alguna dificultad, había algún pecado en su vida. They knew of some sin that this brother was dealing with. Pero déjenme decirle que ningún pastor tiene autoridad en Cristo para hacer esto. But let me clarify, no pastor has authority in Christ to do that. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. Scripture says, let a man examine himself. Es algo personal de cada uno de nosotros con Dios. That's something each of you have to do personally with God. Cada rato tenemos a alguien At times we have someone, que cuando pasan para ofrecerle That- la cena del Señor, when the plate's placed in front of them, ¿verdad? Le ofrecen esto, el pan y el vino. they offer them the wine and the bread. Siempre digo dos elementos simbólicos. I always say it's two symbols. Un pan que representa el cuerpo, Bread that represents the body, un vino que representa la sangre. wine that represents the blood. Pero a veces hay alguna persona que cuando pasan estos elementos para que tome este vasito, But at times there's a brother, a sister, la persona dice, no lo voy a tomar. and when the plate passes, they say, no, I'm not going to partake. ¿Por qué ustedes creen que la persona no lo quiere tomar? Why would that person not want to partake? Porque hay pecado en su vida, Because there's sin. porque hay problemas en su vida. There's issues in that person's life. Y entonces la persona entra en un dilema. So the person then is stuck ¿Me between a lo rock and a tomo o hard no me lo place. tomo? Do I drink it? ¿Me lo Do I como o eat no it? me lo como? Or not? Y al final dice, no. And they conclude by saying, no. Dios, tú sabes que estoy mal God, you know I'm wrong, y no lo toqué. and I'm not going to partake in this. Parece que hizo algo correcto, ¿verdad? It would appear as if the person did something correct, Pero no es correcto. but it's not. No es correcto. It's not correct. Y voy a decirles por qué no I'm es going to correcto. explain why. En primer lugar, la persona que rechaza eso, ¿a quién está rechazando? Firstly, the person who rejects that, who are they rejecting? Está rechazando a Cristo Jesús. They're rejecting Christ Jesus. Si usted está en pecado, If you're in sin, si hay algo que está mal en su vida, if there's something wrong in your life, ¿qué es lo que necesita un pecador? what does a sinner need? Necesita a Cristo. They need Christ. Necesita este sacrificio aplicado a su vida. They need this sacrifice applied directly to their lives. Cuando usted rechaza, When you reject, usted está prefiriendo quedarse con su pecado you're choosing to stick with your sin y está rechazando el sacrificio del Señor. and rejecting the sacrifice that Christ did. Mire lo que dice el texto. Look at what the text says. Pruébese cada uno a sí mismo. But let a man examine himself. Eso es autoexaminación. Self-reflection examination. Pero después Pablo no dice, y de acuerdo al resultado, Paul doesn't follow that by saying, and according to what he says, entonces tú decides si quieres o no quieres, then you decide whether or not to partake, si debes o no debes. if you should or shouldn't. No, Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo Paul says, let a man examine himself, y coma del pan y beba de la copa. and so let him eat of the bread and drink of the cup.
Porque se supone que una vez que nos autoexaminamos, Because once you reflect and self-examine se yourself, supone que una vez que me he dado cuenta que hay algo que no está bien, once I realize that something's wrong, yo debo de arrepentirme I should repent y necesito a Cristo. and recognize that I need Christ. Porque cualquier pecado que haya en mi vida Because any sin that's in my life encuentra perdón solamente en el sacrificio de Cristo Jesús. finds forgiveness only in the sacrifice of Christ Jesus. ¿Qué escribe Juan en su carta? What does John write in his letter? Hijitos, si alguno ha pecado, Little ones, if any of you have sinned, abogado tenemos para con el Padre, we have a defender with the Father, a Jesucristo el justo. Christ Jesus, the righteous one. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. He's the propitiation of our sins, No solo por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. not just ours, but of the world's. Y Cristo no murió por lo que tú hiciste nada más, Christ didn't die just for what you did, sino también por lo que incluso tú puedes hacer en tu vida. but also what you have yet to do. Así que no hay victoria en rechazar la cena del Señor. So there's nothing good about rejecting the Lord's ¿Saben Supper. por qué la gente lo rechazan? Why do people reject it? No es tanto porque quieren honrar a Dios, It's not because they want to honor him. sino porque tienen miedo de lo que escribe Pablo también allí en Primera de Corintios. Rather, they're fearful of what Paul writes in 1 Corinthians Cuando Pablo dice que el que come y bebe indignamente, when he writes that whoever eats of this indignantly, juicio come y bebe para sí. they've drank judgment onto themselves. Y que por esa causa muchos duermen, están enfermos, dice, y otros duermen, And diciendo que because están of that muertos. cause, many are asleep and others are dead. Many are sick and others are asleep. ¿Y saben lo que piensan entonces las personas? So what do people think? Mejor no me como esto, no vaya a ser que me muera. Well, let me not eat this to avoid me dying. Mejor no me como esto, no vaya a ser que me enferme. Let me be safer and avoid me getting sick. No es tanto una cuestión de respeto a Dios como miedo. It's not so much respecting God, rather fear. Prefiero quedarme con mi pecado antes que arrepentirme. I'd rather stick with my sin before repenting. Pero esa no es la actitud del cristiano. That's not the attitude of the El Christian. cristiano se autoexamina, A Christian auto self-examines himself identifica, and he identifies se arrepiente, and they repent. se quiebra delante de Dios They break themselves in front of y God. entonces come y bebe de la copa. And then they eat and drink of this cup. Cuando comes y bebes de la copa, When you eat and drink of that estás cup, admitiendo, you're admitting, Señor, soy un pecador, Lord, I'm a sinner, pero te necesito a ti. but I need you. Esa es la actitud correcta. That's the proper attitude. Toda esta celebración es exactamente lo mismo, el mismo mensaje del Evangelio. This feast that they celebrate is the same message of the gospel. Reconoce a Dios, Recognizing God, humíllate, humbling yourself, arrepiéntate repent, y recibe su perdón. and receive his forgiveness. Quiero terminar diciendo algo. I want to close by saying, Yom Kippur, Yom Kippur, que será el miércoles, which shall be this Wednesday, se conoce como el día de la expiación, is known as the Day of Atonement, el día del perdón. the Day of forgiveness. ¿Se recuerdan la frase que estábamos riéndonos hace un momento? Remember the phrase that we were saying a few moments ago? One more time. Les hana tovat katef betehaten. Leshana tovat tikaveh levaneh. He's reading it. Que significa que seas inscrito y sellado para un buen año. Which means may you be inscribed and sealed for a good new year. Les dije que recordaran esto. I told you to remember this. Porque la obra de expiación que hace Cristo en la cruz del Calvario Because the work of atonement that Christ fulfilled on Calvary, hace estas mismas dos cosas. it does these two things. Nos inscribe y nos sella. It inscribes us and it sanctifies us. It Pero seals us. noten la diferencia. But notice the difference. Porque el autor de Hebreos resalta Because the author of Hebrews, he la clarifies superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el sacerdocio levítico. how greater Jesus as a chief high priest was compared to their high priest. El autor de Hebreos nos dice que con un solo sacrificio Cristo expió
that with Jesus' one and only sacrifice, he el pecado atoned de toda la humanidad. all of mankind's sin. Y si usted conoce a Cristo, And if you know Christ, y si su culpa ha sido expiada por el sacrificio de Cristo, and if your sins, your faults have been atoned for by Jesus' sacrifice, usted ha sido inscrito y sellado, well, then you've been inscribed and sealed, pero no para un buen año. but not for a good new year. Y esta es la diferencia con Rosh Hashanah y Yom Kippur. This is the big difference between Rosh Hashanah and Yom Kippur. No fuiste ni inscrito ni sellado para un buen año. You weren't inscribed and sealed for a good new year. La Biblia dice que fui inscrito en el libro de la vida. Rather, Scripture says that we're inscribed in the book of Y la life. Biblia dice que fui sellado para la eternidad. And it also says that I was sealed for all of eternity. ¿Notan la diferencia? Notice the difference? No vamos de año en año. It's not from a new El year to new sacrificio de year. Cristo va mucho más allá. Christ's sacrifice went way beyond. La expiación de Cristo va mucho más allá. Christ's atoning work goes so beyond. Así que voy a terminar diciendo que esto de que año nuevo, vida nueva, So I'm going to close by saying this about new year, new life. año nuevo no es vida nueva. New year is not a new life. Jesús es el que puede dar nueva vida. Jesus is the one who could give new life. Por eso necesitamos a Jesús. And that's why we need him. Para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida So that my name could be inscribed in the book of life y para ser sellado para una eternidad. and so that I could be sealed for an eternity with him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Gracias por el sacerdocio de Cristo sobre nuestra vida. Thank you for Jesus' priesthood in our lives Porque es superior a todo. because it's superior to all. Y Señor, al mirar esta celebración judía, And when we see this Jewish celebration, el comienzo del año y Yom Kippur, the start of the new year and Yom Kippur, nos damos cuenta que contiene exactamente los mismos elementos que el Evangelio. we recognize it's got the same elements of the gospel. La necesidad del hombre de reconocerte como el Dios eterno. The need of man to recognize you as the eternal God. La necesidad del hombre de humillarse delante de tu grandeza, The tu need of- majestad. The need of man to humble themselves in sight of your majesty. La necesidad de ser quebrantados y reconocer nuestros pecados. The need for us to be broken in sight of our sins. La necesidad de arrepentimiento The need to repent, para poder recibir el perdón. to receive forgiveness. Y Señor, ese perdón ahora nosotros lo recibimos And we receive that forgiveness, Lord, por el sacrificio de Cristo Jesús, through the sacrifice of Jesus Christ, por su entrega en la cruz. through what he did on the cross. Y Cristo no nos ha inscrito y nos ha sellado para un buen año, And we know that he didn't inscribe us or seal us for a good new year, sino para la eternidad. but for all of eternity. Porque así es la obra de expiación. Because that's how his atoning work is. Con un sacrificio ha quitado toda la culpa. With one sacrifice, you removed all of the faults. Dichoso el hombre que le conoce. Blessed is the man who knows him. Bienaventurado aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Blessed is he who repents of his sins. Bienaventurado aquel Blessed cuyo Dios es el Dios de Jacob. is he whose Lord is the God of Jacob. Dichoso el hombre que tiene a Jesús como Salvador y Señor en su vida. Blessed is the man who has Jesus as Lord and Savior of his life. Bendice esta palabra en nuestras vidas. Bless this word in our Y lives. si hay alguien, Señor, que no le conoce, And if there's someone who doesn't know him, que hoy pueda ser día de salvación. may today be the day of salvation. Que hoy pueda conocer al que puede expiar y quitar para siempre su culpa. May they get to know today the person who could atone everything. Que hoy from their pueda lives. comenzar a caminar con Él. And may they be able to walk with him today. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of Christ Jesus. Amén. Si alguien no tiene esa decisión hecha en su vida, If someone hasn't made that decision in their lives yet, si alguien siente que necesita hablar al respecto, or feels that they need to speak with respect to that, aquí estamos para ayudarle. we're here to support you. Puede hablar conmigo, puede hablar con el pastor Jorlen. You can speak with the pastor, Pastor Horling. Estamos aquí para poder hablar de esto que es tan importante, We're here to speak about this such critical thing in your life, porque ahí está tu eternidad. because it's your eternity. Que Dios les bendiga en esta mañana. May God bless you this morning. Gracias por estar acá. Thank you for being here.